Un saludo afectuoso a cada uno de ustedes y gracias por escucharnos. Nuevamente vamos a continuar con esta serie de estudios y en esta oportunidad vamos a tocar un tema muy sensible, el tema de cómo afrontar la partida de un ser querido. Y quiero hacer un paréntesis en este momento para decir lo siguiente, que este tema, esta grabación va dedicada pues a mi mamá, a Lucy, y a todos mis tíos, y a nosotros, la familia que acabamos de perder a la abuelita hace 2 días atrás. Y también para una muy buena amiga, Araceli Quispe León, que perdió hace un mes atrás a su hijo joven, 20 años. Vi crecer a Billy y Araceli, espero que esto te sirva. Y a los más de 55,000 personas que murieron ya en el mundo, familiares, padres, hijos, abuelos, nietos. Espero que esto pueda llegar a sus hogares y podamos juntos fortalecernos por haber perdido un ser querido. Bien, vamos a hablar entonces. Primero tenemos que entender algo importante. ¿Qué cosa es la muerte? ¿Usted se ha puesto a preguntar en algún momento qué es la muerte para usted? Casi no queremos hablar de este tema en casa, a veces hasta se hace un poco doloroso hablar de ello, pero tenemos que entender que la muerte de todas maneras va a llegar. El ser humano, la propia naturaleza humana es que tiene que pasar este ciclo de la vida, entre comillas, ¿no? Pero ¿cómo enfrentarla? ¿O qué cosa es la muerte? Bueno, hablando biológicamente, la muerte es pues ya el detenimiento total, ¿no? La muerte es la detención completa y definitiva de todas las funciones vitales, biológicamente. Ahora, desde el punto psicológico, ¿cómo es que la muerte afecta a la persona? ¿Cómo es que la muerte afecta al ser humano? No solamente en la parte orgánica, ¿no? Fisiológica, sino también en la parte emocional. ¿Cómo afecta esto, no? Bueno, más o menos funciona así el cerebro. El cerebro, dentro del cerebro tenemos algunos neurotransmisores con algunas sustancias químicas como la dopamina, la serotonina y la oxitocina, que sirven ¿para qué? Bueno, sirven para que generen placer, felicidad y tristeza. Cuando uno recibe el impacto de que un familiar ha muerto, esto se descontrola, se descompensa, se desequilibra y necesita tiempo para que ocurra un proceso oponente, es decir, para equilibrar todos estos fluidos de estas sustancias, ¿no? Un estimulador corrector, lo dicen los psicólogos, ¿no? ¿Y esto cómo ocurre? Ocurre en el proceso del tiempo, en el proceso de los días. No ocurre inmediatamente, el cerebro no está preparado para recibir un impacto de esto e inmediatamente procesarlo. Es por ello que usted siente tristeza, usted siente mucho dolor en el corazón, en el alma, y además algunos van al otro nivel, que ya llegan a la parte depresiva, ¿no? La ausencia de alguien amado, la ausencia de una persona amada, del tío, de la abuela, del hijo, causa profundas implicancias en la mente y en el cuerpo. Es inevitable, no podemos evitarlo. La pérdida de un ser querido pues nos trae mucha congoja. Pero ¿cómo podemos nosotros procesar esto? ¿Cómo usted puede procesar esto a pesar del dolor? Bueno, hay 2 opciones aquí. Una es que usted entra en una depresión total, o es que usted empieza a procesar progresivamente, asimilar ese dolor, y con el tiempo va usted disipando ese dolor. Obviamente que ello no pasa, obviamente que ello no ocurre de que ya se olvidó y etcétera, etcétera. Pero una buena manera de poder procesar ello es sabiendo y conociendo qué es lo que ocurre, qué es la muerte, cómo ocurre, cómo lo enfrenta, qué es lo que va a pasar luego, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, podemos nosotros, desde la perspectiva bíblica para los cristianos, obviamente, podemos tener grandes esperanzas, podemos aliviar un poco ese dolor que sentimos cuando partió la mamá, cuando partió ya el hijo, etcétera, etcétera. Fíjense que tenemos que entender algo importante. Tenemos que entender que si la muerte acaba una vez que se acaba la muerte o que ocurre la muerte física, ¿es así o no es así? Bueno, según las Escrituras, las enseñanzas de Jesús, encontramos una historia en Lucas capítulo 16, versículos 19 en adelante. Usted puede leer la historia es grande, pero yo la voy a resumir más o menos brevemente para entender esto. Resulta que había un hombre muy rico y había un hombre muy pobre llamado Lázaro.
Entonces estos dos ya mueren y la historia bíblica dice que estos dos, uno va a un lugar y el otro va a otro lugar. Uno va al lugar de los muertos y el otro va al lugar del seno de Abraham. Podemos decir al cielo, podemos decir de alguna manera, ¿no? Entonces allí ocurre un evento, una conversación. El hombre rico le pide a Abraham que pueda llevarle de ese lugar de muertos al lugar donde él estaba, un lugar de tranquilidad, de paz, y etcétera, 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 etcétera. Y le dice, no es posible, le dice a Abraham, hay una conversación allí. Entonces le dice, por favor, baja y avisa a mis hermanos y a mis familiares de que empiezan a creer en Dios para que puedan venir al lugar de paz y tranquilidad. Y le dice, no, ahí tienen ya a los predicadores, ahí le tienen a Moisés y a los profetas, etc. Lo que quiero dar a entender con esta historia, si usted puede leer en casa, por favor, es que existe la vida después de la muerte física. Existe la vida después de la muerte física. Tenemos infinidad de textos bíblicos que nos pueden asegurar aquello. Pero quiero leer uno más en Apocalipsis capítulo 6, este libro muy simbólico, Juan escribiendo en sus visiones cuando dice, cuando el Cordero rompió el quinto sello y debajo del altar, vio con vida debajo del altar a los degollados por anunciar la palabra y por haber dado testimonio, es decir, los mártires de la fe estaban allí a un costado del Cordero de Dios, Jesucristo, vivos. O bueno, estaban allí dando señales de vida. Por eso es, queridos hermanos, que Jesús mismo le dijo a una facción religiosa de los judíos cuando él estuvo en la tierra, les dijo lo siguiente en Lucas capítulo 20, verso 38, que no es Dios de muertos, sino que Dios es un Dios de vivos, refiriéndose exactamente a esto. Y la majestuosa idea o el majestuoso concepto de Pablo en Filipenses 1:21, esto con respecto a la muerte, a mí realmente me ha impresionado siempre desde que conocí las Escrituras, cuando dice, porque para mí la vida es Cristo y la muerte es ganancia. Fíjense, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Usted puede decir eso? ¿Podemos decir que morir es ganancia? Bueno, solo vamos a poder decir ello si es que estamos convencidos de que si después de la muerte física nosotros vamos a un lugar mucho más tranquilo, donde no habrá llanto, no habrá más dolor, pero con una sola condición, según las Escrituras, es que usted crea en Jesús y crea en estas verdades bíblicas y viva tal cual dice allí. Entonces, tenemos que entender esto. A usted le va a ayudar a aliviar de que mamá partió, el hijo partió, pero no obstante no queda allí meramente el trámite de la vida, sino que pasa a otro nivel. Y o sea, tenemos que entender que la muerte física solamente es transitoria para nosotros. Y esto que nos lleve a reflexionar, hermanos y amigos, que la muerte física es, si bien es cierto, dolorosa cuando uno se pierde un familiar, pero que no queda allí. Jesús se puso muy triste en la historia de Lázaro, su amigo, este entrañable amigo. Él amaba entrañablemente a Lázaro, dice las Escrituras. En Juan capítulo 11 pueden encontrar eso. Dice que se puso muy triste. Se puso muy triste. Pero a la vez dijo esto, lo siguiente: yo soy la resurrección de vida, y el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que esté vivo y cree en mí, jamás morirá. ¿Crees en esto?, dice Jesús. Juan capítulo 11, versículos 25 al 26. Entonces, la muerte física es transitoria. Al tener esto en conocimiento, al tener esto en mente, quisiera que entendamos algo. Ahora estamos en un tiempo muy difícil. Muchos de nosotros no hemos vivido nunca esta etapa de la humanidad, que es una pandemia, muriendo miles y miles de personas. En nuestro país ya hay 55 muertos. ¿Y en cuántos más todavía vendrán? Además se añaden los muertos por naturaleza o por otras enfermedades. Es decir, entendamos lo que el mismo gran rey Salomón dijo, que somos aquí en esta tierra como la niebla. Hoy estamos y mañana no.
Que este tiempo que usted esté en su casa, con sus hijos, con su esposa, con sus padres, con sus hermanos, sea un tiempo de aprovechar al máximo, disfrutar al máximo. Y cuando terminemos estas restricciones, podamos disfrutar no solo, amigo, hermano, en tiempos de jolgorio, de fiesta, de cumpleaños. Entendamos que la vida es pasajera aquí en la tierra. La muerte física nos puede encontrar en cualquier instante, donde quiera que usted esté, en la condición que usted esté, sea hombre, mujer, sea con mucho dinero, con poco dinero, en cualquiera de sus circunstancias, la muerte física le puede encontrar. No perdamos el tiempo en odios, no perdamos el tiempo en rencor, no perdamos el tiempo en discusiones, en vanas discusiones, en iras, en contiendas. Hagamos de nuestra vida, de nuestro barrio, de nuestra sociedad, de nuestras familias y conciudadanos y conbarrianos y vecinos y compatriotas, de una sociedad saludable, una sociedad armónica, una sociedad que vive en comunión. Si usted hace de cuenta todos los días que es el último día de su vida, estoy seguro que su vida va a cambiar totalmente, porque va a vivir y va a disfrutar totalmente cada segundo. Va a amar a sus hijos, va a amar a sus padres de una manera que increíblemente no lo va a creer hasta usted mismo. Hermanos, quiero terminar con las palabras del apóstol Pablo cuando presenta la escena enorme de Jesús regresando por segunda vez y dice a los que estaban tristes que sus familiares habían muerto, y les dice lo siguiente, 1 Tesalonicenses capítulo 13, 14. Hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen o los que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Nosotros que hemos creído en Jesús, que murió y resucitó, y por tanto Dios consiguió a los muertos, asimismo Él vendrá con trompeta de Dios a llevar a los suyos, y los muertos resucitarán. Usted, métase eso en su cabeza, en su corazón, en su alma y en su espíritu, esa esperanza. Nadie dice que no podemos dejar de entristecernos, por supuesto que sí. Somos seres creados con sentimientos y emociones, pero debemos de tener esa tristeza con esperanza. Esa tristeza con esperanza, usted sabe qué le va a dar. Le va a dar alivio, que un día le va a ver a su pequeño que partió, un día le va a ver a su bebé, a su mamá, a su esposo, su esposa. Un día usted tiene esa gran esperanza y ¿sabe qué va a hacer? Que usted retenga bastante o asimile bastante mejor antes de cerrarnos en cuatro paredes y no permitir que nadie nos visite, o si alguien nos dice algo siempre estamos regañando, no, que el dolor y el dolor y el dolor. Confíe en Jesús y confíe en su verdad para que usted no se entristezca como los que no tienen esperanza. Que Dios añada bendición a tu vida y a todos los que han sufrido. Me incluyo, la pérdida de un ser querido. Que Dios consuele nuestros corazones y nos dé esa fortaleza y esa mentalidad y esa seguridad de que debemos estar esperanzados en Jesús resucitado. Que Dios les bendiga y gracias por su atención.